Buenas tardes para todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, profe. Señor, buenas tardes, profe. Vale, gracias. Aquí Chicos, la ahí por el vez chat les estoy compartiendo la asistencia para que la vayan diligenciando, por favor. ¿Me confirman también si están viendo mi pantalla, por favor? sí, señor. Sí, señor. Vale, gracias. Bueno, muchachos, la idea de hoy es complementar dos cosas. La primera es con respecto al taller que hace parte del segundo producto de autoaprendizaje y complementar lo que ustedes ya han elaborado en ese primer interaprendizaje, pero para que lo lleven ya, digamos, ya lo plasmen mejor como tal en el producto de interaprendizaje que es el que ustedes van a sustentar ya al finalizar. Ya ustedes saben que nos queda pues un encuentro nada más. Ese encuentro que viene también recordarles que para ya el otro encuentro vamos a realizar la segunda heteroevaluación. Esa heteroevaluación gira en torno a los ejercicios del taller 2, ¿sí? Que es el que estamos mostrando y que ya hemos explicado la vez pasada. Y hoy vamos a dar un, un complemento que nos quedó pendiente la vez pasada. Además, eh, mostrarles también cómo ustedes van a complementar ya la segunda parte del interaprendizaje, ¿no? El TIF. Eh, de eso que ustedes ya pues tienen elaborado. Entonces, lo primero que vamos a abordar el día de hoy es otra de las reglas que nos hizo falta la vez pasada, que es la regla de la cadena, ¿sí? Es decir, los ejercicios que corresponden a esta sección, ¿sí? Para abordar esta regla de la cadena, digamos que yo la vez pasada les compartí un material y pues también les indiqué que en el mismo texto guía que les he compartido de matemáticas aplicadas, pues lo encuentran. Sin embargo, digamos que a veces de pronto por la notación, por la simbología, de pronto se tiende como a confundir esta regla de la cadena y hay diferentes métodos pues para trabajarla, ¿no? Entonces también para que tengan en cuenta pues ese tipo de cuestionamientos. Entonces, para dejar claro esta parte y poder pasar a la siguiente sección que quería compartirles el día de hoy, eh, vamos a seleccionar uno de estos. En este caso, yo, así como como haga cualquiera de los tres que voy a mostrar ahorita, es decir, si yo selecciono este, así mismo va a ser la aplicación para hacer los demás. Sí, es lo que quiero que quede claro. Entonces, por ejemplo, si yo escogiera este ejercicio, bueno, aquí no me quedó como quería. Bueno, si yo escogiera este ejercicio, aquí está escrito de otra manera, y nos dijeran que aplicáramos la regla de la cadena, nosotros cómo vamos a hacer. Es decir, esto ustedes lo pueden encontrar en otros textos escritos de la siguiente forma también. Ustedes pueden encontrarlo escrito así, ¿sí? Inclusive, esto también se puede escribir así, ¿sí? Recuerden que aquí está escrito en forma de potencia, ¿cierto? Esta raíz. Entonces lo pueden encontrar así. Por lo tanto, siempre que ustedes vean un ejercicio escrito así en forma de raíz,
La idea es que lo transformen así y puedan derivarlo. Nada más que la regla que le permite efectuar la derivación en este caso se llama la regla de la cadena. ¿Y cómo funciona la regla de la cadena? La regla de la cadena funciona de la siguiente manera. Nosotros debemos identificar dos tipos de funciones incluidas dentro de esta misma función. Es decir, voy a volverla a escribir. La función original que nos da el ejercicio. Esta función está compuesta de dos. Una, únicamente lo que voy a resaltar en color azul. Esta es una función. Y a esa función le podemos llamar función interna. A lo que está dentro del paréntesis le podemos llamar función interna. Y a lo que está por fuera del paréntesis, es decir, únicamente a, digamos, a lo que nos permite esta elevación que vemos ahí. Es decir, si yo la extrajera, extraería nomás así la función, sin lo de adentro. A esa función así le vamos a llamar función externa. ¿Sí? Por lo tanto, la regla de la cadena, o para derivar una función que esté así, de esa estructura, la idea es que esa función se descompone en dos. Una interna, voy a escribirlo así, función interna. Y debo calcularle su derivada, o sea, derivada de la función interna. De la función interna. Y a esa derivada de la función interna le debo multiplicar la derivada de la función externa. Por lo tanto, si yo me preguntara ahora cómo hago para derivar esas dos funciones, porque hay dos, recuerden, una que le llamamos función interna y otra que le llamamos función externa. Entonces, ¿cómo hago para derivar esa función interna y externa? Entonces, para derivar la función interna, pues, es decir, únicamente miro lo que está dentro del paréntesis, que en este caso es 2x a la 2 más 1, y derivo eso. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x a la 2 más 1? ¿Cuál es la derivada de 2x a la 2? ¿Quién me dice? 4x. 4x. 4x, ¿cierto? ¿Por qué 4x? Porque bajamos el 2 que está como exponente, ¿cierto? Se multiplica con el 2 y a este 2 que estaba como exponente, ¿qué pasó? Que le agrega menos 1. Eso, le restamos 1, entonces por eso queda así, ¿cierto? Ajá. Listo. Entonces esta es la derivada de la función interna. Multiplicada, ¿cómo derivamos la función externa? Esta que está como potencia. ¿Ese no es que es cualquier número? Sí, aquí vamos a ponerla así, miren. ¿Te baja la potencia? Eso, ¿qué hago con la potencia? Quedan Baja. La bajo a multiplicar, ¿cierto? Sí. ¿Y qué le hago aquí a este exponente? Se Así como hice con el 2x a la 2. se multiplica y se le resta menos 1. Exacto, le resto el menos 1 al 3 medios. Es decir, vamos a dejarlo aquí indicado. Es decir, tengo que hacer esto aparte. 3 medios menos 1, ¿cierto? ¿Y cómo es que hacemos eso? Pues eso es una resta de fraccionarios. Algunos la hacen así. 3 por 1, Así. 3. 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. Esto me quedó, en pocas palabras, 1,5. ¿Cierto? O sea que a 3 medios le resto 1, me queda 1,5. 1,5. Listo. Bien, ya tengo derivadas las dos funciones, la interna y la externa.
Ahora, ¿cómo la organizo para presentar el resultado? Entonces, ahorita sí, F la F con la comita, ¿no? con la coma, sí señor. Igual, f de x igual 4x, Bueno, entonces ahí paréntesis paramos. 4x. Bueno, ahí paramos. Vamos a poner la función externa 3 medios, así como ya lo hicimos allá, ¿cierto? Multiplicado por la función derivada interna, o sea, 4x, ¿cierto? Así. Pero acá adentro, ¿qué es lo que dejamos? Dejamos la función tal cual como nos la dio el ejercicio. Es decir, aquí en paréntesis, ¿qué dejamos? Dejamos el 2x El cuadrado a más la 1. 2 más 1. ¿Sí? Entonces miren lo que sucedió. Que la derivada de esta función que ustedes veían así, de esta forma, se divide en dos partes. Una primera parte, que es sacar la derivada interna, mírenla, ¿cierto? Y otra segunda parte, que es simplemente operar derivando lo que está fuera de ese paréntesis. Por eso es que nos queda 3 medios acá y 1 medio acá, ¿no? Pero lo de acá adentro, miren que lo dejamos quietico, porque esto fue lo que se derivó de manera interna. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta en este caso? Voy a devolverlo. ¿Qué nos hace falta? Ahí ya terminamos el proceso de derivación y aplicamos la regla de la cadena. Eso que hicimos fue derivar la regla de la cadena. Pero para sintetizar, entonces, Multiplicación ahí. eso, multiplico únicamente, ojo, únicamente En 3 multiplico el medios fraccionario con el 4x, ¿vale? Por No el puedo hacer 4. nada más. O sea que esto me queda 3 por 4, 12x a la 2. X sobre y 2. pues sobre 2. Y esto también, esto lo dejo quietico. 2x a la 2 más 1 a la 1 medio. Aquí pues 12 dividido 2 lo puedo hacer, entonces sigo ahí operando. Esto me da 6x y acá por 2x a la 2 más 1 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Y aquí sí ya lo podemos dejar. ¿Listo? Entonces, si yo tengo otra función así, vamos a bajar acá para afianzar. Otro ejemplo. Tengo esta función así. F de x igual a 5x a la 4 más 3x a la 2 más x, esto elevado a la 7. Y me dicen derívela. Entonces, tengo que identificar quién es la función interna y quién sería lo externo. ¿Sí? Entonces, ¿qué será la función interna? A eso lo derivamos. Lo que está entre paréntesis, Eso, la lo que está interna. entre paréntesis. Entonces, bueno, y como siguiendo el orden que establecimos acá para hacer esta derivación. Lo externo, derivamos lo externo. ¿Cómo nos queda lo externo? 20x a la 3. No, no, no. 7. 7. Baja al 7. ¿Qué más? Paréntesis, luego ahí sí va lo entre el paréntesis 5x a la 4 Sí. más 3x a la 2 más x. Y acá, el exponente. Se le resta o Le restamos al 7, le restamos 1, ¿no? quedan 6. Ya sé. Queda 6, listo. Multiplicado por, ahora sí, la derivada interna. ¿Cuánto es la derivada interna? 5x a Lo la interno 4, es 5x a la 4, pero la derivada de 5x a la 4, ¿cuál es? 20. 20. 20x menos 1. ¿Menos 1? Menos 1, sí. ¿Seguro? X a la 3. Ve, 3. A menos. la, Le a la agrega el menos. Le El agrega menos 1 y le hacemos la resta y por eso Eso, 4 nos 3. queda 3, ¿cierto? Eso. Más Más 6x. 6x. Y acá, 1. más Más 1. 1, ¿cierto? La derivada de la letra es 1. Y listo. Ahí ya aplicamos la regla de la cadena, donde aquí lo único que hice fue que esto es lo externo, ¿cierto? Y esto, lo interno.
derivadas. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Ahí todavía puedo hacer algo más. ¿Qué puedo hacer? Multiplicar. Multiplicar. Multiplico ese 7 solo con lo de acá, con nada más, ¿listo? Con Eso, lo interno. exacto, con lo interno. Entonces, pues, 7 por 20. ¿Cuánto es 7 por 20? La tabla del 7. 140. 140. Y están volando. Por ahí. Ahora 7 por 6x, 42x. Y 7 por 1, pues 7. Esto lo dejo en paréntesis. Y lo otro, lo que había dejado quietico, lo dejo quietico. Y no le hago nada más. Ve, esto es x. A la 6. Y aquí podemos dejar ese resultado de la derivación. ¿Sí? Ahora, tener mucho cuidado con funciones de la siguiente forma, que es una de las que aparece ahí en el ejemplo, que está así. Voy a poner aquí f de x igual a 3x más 2 sobre 4x a la 2 más 1. Y esto que esté elevado a la 3. Ahora, si nos dicen derívelo, pues hay que aplicar la regla de la cadena. F' de x. Nada más que aquí lo interno que es todo esto. El externo es el 3. Todo esto es lo interno. ¿Sí? Y lo externo pues me queda nomás así, El miren. 3. 3. Dejo tal cual lo de adentro. ¿Cómo me queda el exponente? A la 2, ¿cierto? Sí, porque le restó 1. Eso multiplicado por, ahora sí, lo que pasa es que tengo que hacer esta derivada. ¿Sí? Y esta derivada hay que hacer uso de otra regla. ¿Cuál? Esta es la función interna. Pero el problema es que para derivar esta función interna, que es de acá, tengo que hacer uso de otra regla. ¿Cuál regla? La regla del La regla cociente. consciente Es o la del cociente. Tengo que derivar por la regla del cociente. ¿Sí? Entonces, esa derivación, ese proceso lo podemos hacer aparte, ¿cierto? O lo podemos ir haciendo acá, paso a paso. Pero para establecer esa regla, ¿recuerdan cómo era que se establece la regla del cociente? Tengámosla acá. La regla del cociente es más o menos así. Una función arriba que le llaman, algunos textos le llaman u, y una función abajo, que es el denominador, que algunos textos le llaman v. Y nos dicen que, ¿cómo es que funciona esto? ¿Quién tiene por ahí la regla del cociente? la regla consciente. Les voy ayudando con esto más o menos así. Miren. Algunos otros textos no le ponen u y v, sino que la llaman f de x sobre, sobre g de x. Pero hay que hacer lo mismo. F de X igual. Entonces, con cualquiera de las dos maneras funciona lo mismo. ¿Qué me hace falta poner arriba? La B, U prima, Entonces, la v prima menos la U. por la u sin hacerle nada, ¿verdad? Menos la La u prima, ¿cierto? La b por la b, ¿cierto? No importa si yo cambio el orden aquí, es decir, si aquí pongo primero u y después b prima, y acá pongo b y después u prima.
no importa porque es lo mismo. Es decir, esto es lo mismo que aquí. ¿Qué es lo que importa? Que no vayan a colocar primero esto acá y este digamos acá y después este por acá. Porque ahí sí cambia. ¿Por qué? Por este signo. ¿Listo? Entonces ustedes pueden escribirlo así como está aquí o así como está acá arriba. Entonces, y en esta forma que tienen algunos textos, pues ocurre lo mismo, sino que aquí entonces va a ser g de x, g' de x por f de x. Miren que no le puse la comita. Menos f' de x por g de x. ¿Sí? Recuerden que en esta notación, así como está escrito, la comita significa la derivada, ¿no? Bien. Entonces, La última de g de x no lleva coma. revisemos. Aquí ya la había colocado adelante. La G, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que aplico. ¿En dónde? Aquí. ¿Sí? ¿Dónde quién va a ser U? Si utilizo las U y la B, pues esta va a ser U. ¿Quién va a ser B? Esta. ¿Sí? Entonces hacemos esa parte ahí. Entonces, lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aparte. Hagámoslo aquí para que quede indicado de una vez. Entonces decimos que B', la derivada, entonces pues obviamente yo tengo que tener también, esto lo puedo hacer aparte también, tengo que tener derivada la B y derivada la U, ¿cierto? Derivémosla de una vez para no estar después ahí haciéndolo de nuevo. Entonces, si este es U, 3x a la 2, si este es U, entonces U', ¿quién es? 3. 3 nomás. 4x. 3, ¿cierto? Porque la derivada de 2, 0. Listo. Ahorita hagamos lo mismo con B. Si este es B, 4x a la 2 más 1. Entonces, ¿quién es B'? 8x. Porque la derivada de 1, 0. Listo, ya tengo esto. Entonces, esto es lo que me va a traer acá. ¿Quién es B'? 8x. Por U sin hacerle nada. O sea, 3x más 2. Menos B sin hacerle nada. ¿Quién es B sin hacerle nada? 4x a la 2 más 1. 2 más 1. Por U, ¿por qué? Por U'. Perdón. Así por U'. ¿Qué es cuánto U'? 3. 3. Listo. Sobre la B al cuadrado. O sea, 4x a la 2 más 1 elevado al cuadrado. Listo. Eso es lo que hay que hacer ahí. Cuando se nos presenta entonces, pues que dentro de esa función interna haya un cociente, ¿no? Puede haber un producto, puede haber un cociente y pues hay que aplicar su respectiva regla. Ya aquí quedó derivado. Ya lo que tengo que hacer simplemente es operar lo que tenga allá adentro, ¿no? Entonces miremos a ver. Esto lo dejamos tal cual. A ver cómo nos queda esto. Abajo me va a quedar lo mismo. Entonces lo voy a poner de una vez. Y acá multiplico 8x por 3x. Eso me da 24x a la 2. 8x por 2. 16x. Ahora menos. Acá multiplico 3 por 4. 12x a la 2. Y de una vez voy teniendo en cuenta que este signo va a afectar al de acá, ¿no? Profe, ese no era que le restaba 1. No, porque no lo vamos a derivar ya. Ya estamos multiplicando nomás este 3 con lo de acá. 3 por 4x a la 2, 12x a la 2. Y 3 por 1, 3. Pero este signo, menos por más, menos. Y listo.
Sigo mirando acá qué más puedo operar. Ah, aquí me faltó poner que es a la 2. 3 por 3x más 2 sobre 4x a la 2 más 1 por... ¿Qué más puedo operar ahí? Miro qué términos semejantes hay. Por ejemplo, el 24x a la 2 menos 12x a la 2. Esos dos los puedo operar. ¿Cuánto me da 24x a la 2 menos 12x a la 2? 12x a la 2. Positivo, muy bien. 12x a la 2. Lo otro me queda tal cual, es decir, más 16x menos este 3. Y listo. ¿Qué más puedo hacer ahí? Aquí adentro ya no puedo hacer nada. Aquí me faltó el 2. Aquí adentro ya no puedo hacer nada. Pero este 3, mírenlo. ¿Qué le puede hacer a lo de acá? Multiplicarlo. Simplemente multiplico ese 3 con todo lo de arriba, solo lo de arriba. Entonces dejo esto aquí así quieto. 3x más 2 sobre 4x a la 2 más 1 por, y aquí multiplicamos el 3 por cada uno de estos elementos. Entonces este 3 por 12, 36 x a la 2. Este 3 por 16, entonces 6 por 3, 18. 3 por una 3 y una 9. Perdón, estoy loco. 6 por 3, 18 va una, 3 por una 3 y una 4. X, ¿no? Y 3 por menos 3, pues menos 9. Sobre lo de abajo, pero lo de abajo sí no le hago nada. Profesor, que está ahí al lado, el 4 es un 8. Esto sí, aunque me quedó ahí como todo raro. Pero ya lo volvemos a escribir. ¿Sí? Sí. Listo, y aquí sí ya, bueno, siempre me olvida poner este exponente. Y aquí sí ya no puedo hacerle nada más. Ya lo podemos dejar ahí. Pero ¿por qué fue más larga que las otras dos ejemplos? Porque tenía que Por esto, derivarlo de ¿cierto? parte de arriba y lo de abajo. Y por eso, sí, los dos. Eso, porque resulta que en esa cadena que está ahí se encontraba un cociente, que es este. ¿Sí? Entonces, pues la regla del cociente es más larga, ¿no? Pero entonces lo que quiero que les quede claro es que dentro de la misma regla de la cadena puedo utilizar cualquiera de las otras reglas, ¿no? Ahora, uno parecido que también hay ahí en el... Profe, ¿sí? si no, y abajo, digamos 4x a la 2 más unos que no lleven ahí, no una x. Ah, que o sea, que hubiera sido, por ejemplo, así Sí, me dice. en vez de ese número de x. Vamos a ponerlo aquí. 3x más 2 sobre x. ¿Así? Sí, señor. No nos ha pasado nada, habíamos seguido trabajando con esa. Sí, sino que nos había quedado más fácil las derivadas, ¿no? Hay que hacer lo mismo. Incluso, eh, lo que pasa es que usted puede sintetizar este pedazo así. Pero creo que de todas maneras se vuelve es como más largo. Vamos a ver. Si ustedes tienen 3x más 2 sobre x y la pregunta es derivar eso. Una manera es simplificar la x de esta forma. Es decir, esto lo puedo escribir así. Y esto pues me queda 3, porque cancelo esta x con esta x. Y esto me queda más 2 sobre x. ¿Sí? Y esto me queda de la siguiente manera. Pues tendría que derivar este 3. O sea, aquí no aplicaría regla del cociente porque con la x puede simplificarlo. ¿Sí? Entonces lo que hago simplemente es derivar este 3 y derivar este 2 sobre x. ¿Sí? Y entonces puedo hacer lo siguiente.
La derivada del número, pues es 0. La derivada de 3. Más la derivada de este 2x. Ojo, la derivada de este 2x hay que expresarlo de la siguiente manera. 2, y lo voy a escribir así. Ese 2x, ese 2 sobre x lo voy a escribir así, miren. ¿Sí? ¿Y por qué lo escribo así? Porque la derivada de 1 sobre x, ¿a qué es igual? Acuérdense de esa tablita de derivadas. ¿Qué es igual la derivada de 1 sobre x? ¿Cero? No. No. Busquen en la tablita Sí, ya sé. esta derivada. La derivada de una función así. Sobre X. Tabla de derivadas. ¿Esa no es que es potencial, profe? Esa tiene una excepción. Porque si yo esta la puedo escribir así. X a la menos 1. ¿Sí? Pero únicamente la derivada de esa potencia negativa se hace de otra manera. Por eso les digo, busquen la derivada de una Entonces, función así. Ayudarles acá con las reglas. profe, usted dice, mira en la tabla que dice tipo, donde dicen tipo, constante, identidad, Eso, potencial. todas esas. Ubiquen una que esté así, una sobre X. A ver si aparece. Logarítmica. Esa sería logarítmica, no alcanzo a ver bien acá. Logaritmo natural, lnx. Lo- sí, señor. Ajá. Entonces, esta derivada de solo esta, ojo, solo esta, 1 sobre x, es logaritmo natural de x. ¿Sí? Logaritmo. Por lo tanto, el resultado de esta, sin necesidad de hacer regla del cociente, dado que solamente aparece la x aquí, es así. 2 por logaritmo natural de x. ¿Qué hicimos para hacer eso? Esta x la distribuimos para este elemento y para este elemento. Por eso fue que nos quedó así, miren. Antes de derivar. Una vez escrita la x así, ahí sí procedemos a derivar esta suma, donde aquí lo que hacemos es derivar el 3 y derivar este 2 sobre x. Nada más que como aquí hay este 2, esto lo puedo escribir así. Sacamos el 2, ¿cierto? Aparte. Y únicamente nos centramos en la derivada de este 1 sobre x. Para entender que la derivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Y el 2 que estaba afuera, pues mírenlo, no le hice nada. Por lo tanto, el resultado va a ser así. 2 por logaritmo natural de x. Pero eso ocurrió únicamente por esto, ¿no? Entonces, pues, obviamente, si se hace por la regla de la cadena van a llegar a lo mismo, sino que por la regla, perdón, por el cociente. Sino que con la regla del cociente, pues puede que se alargue un poquito más, o pues ahí Sí, ustedes porque es deciden. que, profe, hay los ejercicios hay uno que creo que es estudiante 2, hay uno que es así parecido, solo que aquí no es 3x a Ah, 3x, no, otro, aparece así, mire. ajá, ¿Sí? no, la regla de Este. cociente, La regla del este. cociente. Pero ahí sí les está diciendo a ustedes que lo hagan por la regla del cociente. O sea, ahí sí toca hacerlo por la Ahí, regla del exacto, sí, cociente. porque esta es, mire, regla del cociente. ¿Sí ven? Independientemente que la puedan hacer por otro método, hay que hacerla por la regla del cociente. ¿Listo? Bien, entonces miren, ahí hemos explicado dos ejemplos así, miren, como este. Ahora, este de acá, ¿cómo se podría realizar si tiene una raíz? Para cualquier ejemplo que ustedes tengan con raíz, es decir, ustedes pueden tener una función que esté así.
Y le voy a poner aquí a la 2. Ah, no, a la 2 no, a la 3. Para hacerlo más complejo. Más complejo que es. Le dicen, ¿qué hay que hacer primero? Hay que expresar siempre que ustedes vean una raíz, ustedes tienen que reescribir la función. Es decir, antes de derivar, ustedes van a hacer esto. Mire que noten que no le puse la comita. Ustedes van a hacer esto. Recuerden que esto es raíz cuadrada. Uno por lo general a la raíz cuadrada no le coloca este 2. 3 ¿Listo? sobre 2. Esa es Entonces, raíz cúbica. no. Esa es a la 3. Ah, no. Pasa que le va a quedar así, a la 3 medio. medios. Esa Este es 3, cuadrada. ¿por qué? Por este 3 que está aquí, miren. ¿Sí ven? Ujú. El índice de la raíz, a este número se le llama índice, siempre va como un denominador. ¿Listo? Como un denominador. Entonces, listo, ya se organizó de esta forma. Y pues ya al organizarse de esta forma ya sabemos qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer ahora? Bajar el exponente. O sea que nos queda 3 medios. ¿Qué más? Dejar sobre paréntesis 4x 4x más 3. 4x más 3. ¿Y qué más acá en el exponente? Se le resta Le restamos a Menos. 3 medios. Le resto 1. ¿Cuánto medio. queda? Medio. Un medio. Listo. ¿Qué más? Ah, ahí hace la fraccionaria. Multiplicación, no. Por, ¿y aquí qué coloco? 4x más 3. 4x más 3, coloco aquí. 4. No, ahí coloca 2 medios. B3. 3 medios. Aquí Tres. coloco 3 medios. Eh. Ojo, ya le olvidé lo que acabé de decir. No. 4. ¿Por qué ponemos 4? Profe, más 3. ¿Por qué ponemos 4? Derivada Que ese no sea. de 4x más 3. Eso, porque 4 es la derivada interna de 4x más 3, ¿no? Es donde hicimos derivada de 4x, 4. Y derivada de 3, 0. Por lo tanto, solamente me va a quedar 4. Bueno, ¿Sí? Y listo, ahí ya terminamos de derivar. ¿Pero qué sigue? ¿Qué puedo hacer? Multiplico. Entonces 4 por 3, ¿no? 12 sobre 2. Y esto lo dejo quietico, no le hago absolutamente nada. 4x más 3. Y pues aquí simplifico, 12 medio. dividido 2. Ok. Ahora, como el ejercicio nos lo dieron en radical, debemos devolverlo a radical. Entonces, ¿cómo lo devolvemos a radical? Pues el 6 sigue quedando ahí por esto, pero esto escribámoslo en forma de radical. Entonces, simplemente raíz. Lo mismo. Más 3. Ya, no le hago nada más porque aquí es un medio. Aquí iría 1 y acá Ya, 2. Y el 2, profe. y el 2 acá como índice. Y listo, ahí ya terminamos. Entonces, así se haría el de acá. Miren, nada más que aquí no está, no está con el a la 3 que le coloqué yo, ¿cierto? Miren, aquí yo le puse a la 3, vean, ¿sí ven? Ahí se haría sin el 3, a las Exacto. 3. Se haría sin el 3. Sería 1. Entonces sería como, es decir, si yo les Como dijera si fuera uno. esto que está acá, que está así, y igual a raíz de 5 menos 2t. ¿Cómo se escribe en forma de potencia entonces? ¿Ustedes qué me dicen? Un medio. Raíz cuadrada. No, la raíz ya está. ¿Qué hago ahí? Para escribirlo así, miren. 5, 5 menos Paréntesis, 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 5, menos 2t, ¿cierto? 2t. ¿Qué más? Sí, señor. ¿A la cuánto? Un medio. A la Medio. un medio. A la un medio. Y el resto ya lo saben. ¿Listo? Bien. Eso con respecto a los ejercicios que tienen que ver con regla de la cadena. ¿Sí? Ahora, yo les voy a indicar, no les voy a hacer los problemas, pero les voy a indicar cómo se hacen para que ustedes tengan una mayor... O sea, uno, mayor profe, idea. que nos trate de organizar, o sea, explicarnos Les uno voy a porque es que la organizar los verdad- problemas, ¿listo?
y se van a dar cuenta que pues sí, no aplicar la regla que corresponde. Entonces, observemos el primer problema, que nos dice que es sobre tasa de cambio del Producto Nacional Bruto. Este problema nos dice que el ingreso per cápita promedio en cierto país al tiempo T es igual a W igual a 6.000 más 500T más 10T al cuadrado. Eso es el ingreso per cápita, lo que me está diciendo ahí. O sea, Y que nos ese ya se comienza a sacar. Eso, entonces, y nos dicen, W está en dólares. Claro, como es un ingreso per cápita. Recuerden que el ingreso per cápita es el ingreso que produce cada persona, ¿no? Por eso es per cápita, porque es por cabeza. Ahora, Ujú. eso se ha simbolizado con W y tiene esta función. Eso es lo que me está diciendo el problema. Y me dicen que está en dólares. Y me dicen que T está en años. Luego me dice el problema. El tamaño de la población en el instante T en millones es P igual, ojo, P de población. Y ese valor es 10 más 0,2T más 0,01T al cuadrado. Es decir, que me están dando el ingreso per cápita y me están dando la función población. Y me dicen que calcule la tasa de cambio. Ojo, cuando ustedes escuchan la palabra tasa de cambio, ¿qué hay que hacer? Derivar. Hay que derivar lo que me digan. ¿Listo? Pero entonces aquí me dicen que la derive PNB. ¿Pero quién es PNB? Aquí me dan una sugerencia. Mire. Me dicen que PNB es igual al tamaño de la población. ¿Por quién? Por ingreso per cápita. Per capital. Eso, per cápita. Es decir, eso es como si me dijeran lo siguiente. A partir de la sugerencia, ¿qué colocaría aquí entonces? Ahí coloco la función de población. ¿Cuál? P igual 10 más Eso, entonces 0.2T más aquí 10. pondría esto aquí que es P. Antes de ponerlo, ¿vale? Que es población. Función población. ¿Y cuál es la función ingreso de persona por per cápita? La W. W. Entonces me queda así. W. Listo. Como ya sé quién es P y quién es W, entonces ahora sí, pues la escribo. 6.000, que es para Más acá. 500T. Ahí lo coloco en paréntesis, ¿cierto? Lo mismo está P, que es esto de acá. Población. También lo dejo en paréntesis. Y listo. Ya sé que esto es una multiplicación. Entonces voy a quitar esto para que no me confunda con una X. Y listo, tengo el Producto Nacional Bruto. Pero me dicen calcule la tasa de cambio. O sea que, ¿qué tengo que hacer? Derivar. Derivarlo. O sea que esto, yo lo tengo que derivar. Pero ya sabemos que para expresar cómo se va a derivar uno que coloca la comita, ¿no? Ujú. O sea que a esto le ponemos así, le pongo la comita acá, para decir que voy a derivar esto. Lo que pasa es que esta derivada de esto, ¿qué regla tengo que utilizar? La ¿La regla de la cadena? No, ahí no tengo que utilizar Muy la de la cadena. consciente. La regla del producto. La regla del producto, porque es una multiplicación, vea, de P por W. ¿Sí? Entonces ya ustedes saben cómo utilizar la regla del producto y no utilizar esa regla y listo, sale la solución a ese problema. ¿Listo? Entonces ahí se las dejo. Ese fue el primero. Dos. El segundo, sobre epidemias. Me dice el segundo, Una enfermedad. una enfermedad infecciosa y debilitante se propaga lentamente en una población. El número de individuos infectados después de T meses está dado mediante la siguiente fórmula. Y me dan esta fórmula. ¿Esta fórmula qué significa entonces? El número de individuos infectados, ¿no? Listo. Y me dicen, encuentre esto. ¿Qué significa esto? NT es No, N' de T. ¿Qué significa eso? ¿Número de infectados? No, porque el número de infectados es N. ya está arriba. La derivada. La derivada. O sea que me están diciendo que qué haga, que coja esto y qué. Y lo deriva. Y lo derive.
¿Sí ven? Luego me dice lo siguiente. Evalúe n de 9 y n' de 9. ¿Qué significa que evalúe eso? Significa que primero, aquí está n de t, vean, y me están diciendo cuando t valga 9, entonces cojo la fórmula que tengo aquí y en donde está la t le pongo ¿quién? 9. 9. Pongo este 9, eso por un lado. Y luego se deriva. Después, cuando la tenga derivada, ojo, acuerden que lo primero que tengo que hacer ¿qué es? Derivarla, ¿no? Con Derivar eso que está ahí. eso, cuando ya tenga esa derivada, ¿qué hago después con esto? Miren, ¿qué significa esto? Que al resultado de esa derivación y lo que me quede, donde esté la t, también le coloco ¿quién? 9. 9, ¿sí? O sea que, en pocas palabras, usted derive lo primero, ¿sí? Derive esto primero. Cuando lo tenga, reemplácelo donde esté la t por 9. Pero también tiene que hacer, así como está con la función original, reemplazarle el 9. O sea, aquí como está, reemplácele el 9 también. Es decir, hagan esto primero. ¿Sí? Eso es una parte que hay que hacer. Ahora hay que hallar Antes la de deriva. derivar. No, pues lo primero que le están pidiendo es derívelo. O sea que el orden sería derive primero esto. O sea, encuentre esto. Sí, encuentre esto primero. Eso es lo que hay que hacer primero. Después, evalúe esto, es decir, haga este resultado, que es esta parte. ¿Sí? Después de que lo haya hecho, haga lo mismo con lo que le salió acá en este resultado de la derivada. Primo de t. Con esa función que le salga ahí, entonces usted va a hacerlo así. ¿Ve? ¿Sí? Porque claro, aquí le va a salir una función diferente. Ya reemplazo la 9. Exacto. Y listo, no es más lo que hay que hacer. Como aquí Derivo, profe, derivo y lo que me da ahí, lo que derive, lo reemplaza. bajo acá donde está n y la t la cambio por el 9 y ya. Exacto, exacto. Entonces, pero aquí dice algo también, mire, interprete los valores. Ahora, ¿qué vamos a interpretar eso? Como esta función original que nos dan es el número de infectados después de t meses, entonces si yo lo reemplazo por 9, quiere decir que, es decir, si yo hago esto, el resultado que me dé aquí, este resultado lo voy a escribir acá. Esto me da el número de infectados cuando han transcurrido ¿cuántos meses? 9. 9 meses, ¿sí? Esto me da, al hacer esta operación, vean, me da el número de infectados cuando han transcurrido 9 meses. Pero ojo, este de acá ya no me da el número de infectados, porque resulta que eso, como es la derivada, ¿sí? Ya significa es la variación que ocurre cuando se infectan 9, perdón, se infectan cuando han pasado 9 9 meses, meses. ¿sí? Es la variación que ocurre en esa función Después de esos 9 meses que han cuando han pasado. pasado los 9 meses, correcto, ¿sí? Una me da el número de infectados, la otra me da es la variación, ¿listo? Una es el número de infectados y la otra es la Es variación, listo. Ese es el segundo, ahí les queda para que lo terminen ustedes y pues ya ahí les dije qué es lo que significa. El tercero, precio marginal. que dice precio marginal, dice el problema, si la función de demanda está por P igual a f de x, entonces de P de x, este de P de x, así como está escrito esto, ¿qué significa? La regla del cociente. No, esta es otra notación para la derivada. Así como uno le pone la comita, que significa derivada,
escribir dp sobre dx significa lo mismo, derivar. ¿Listo? O sea, Deriva. este es otro símbolo para decir lo mismo. Sino que esa derivada se denomina función de precio marginal. ¿Sí? La ecuación de demanda de cierto producto es P igual a 2000 menos 5X menos X al cuadrado. Esa es la función de demanda para cierto producto. Me dicen acá, determine el precio marginal. Cuando me dicen determine el precio marginal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determina el precio de esos Derivar, productos. derivar esto. ¿Sí? Y me dicen a un nivel de demanda de 15 unidades. ¿Qué significa a un nivel de demanda de 15 unidades? Pues después de derivar ya toca hacer la parte sobre las 15 unidades. Ajá, correcto. Es decir, donde esté la X, reemplazo por ¿cuánto? Por 15 15. unidades. O sea que, ¿cómo lo puedo organizar entonces? Tomo la función P, PD, voy a PD, tomarla así, ¿cierto? Y esto que tengo acá, les decía, esto es la función precio derivar. marginal, que significa que hay que derivar eso. ¿Listo? O sea que lo puedo escribir así, vean. Esto mismo, o lo voy a escribir así más bien, P con la comita. Miren, esto significa esto mismo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues derivar esto. Al derivar esto, cuando lo tenga derivado, repito, donde está la X, es decir, que después voy a tener que hacer esto. Similar a lo de la N por allá. Ahí eso lo va a reemplazar por 15. Correcto. Entonces yo las voy a dejar hasta La aquí. X. Sí, miren. Y la coloco así porque ustedes tienen que encontrar esta derivada, ¿no? Cuando la encuentren, pues la reemplazan por X y listo, ese es el resultado. ¿Listo? Ahora, el cuarto. Nos dicen, la ecuación de demanda es así. Me dicen, calcule el ingreso marginal cuando P es igual a 10. Entonces aquí sí hay que conocer algo. Me dicen, si la ecuación de demanda es todo esto. Esta es la ecuación de demanda. Pero me dicen que me están dando que P vale 10. Pero me piden esto, vea, El ingreso ingreso marginal. marginal. Pero para hallar el ingreso marginal, esta palabrita marginal, ¿qué significa? ¿Qué hay que hacer? Lo de- Derivar. Que hay que derivar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que derivar? El ingreso. Lo que pasa es que no sé cuál es la función ingreso. Entonces, tengo que encontrar primero la función ingreso. Y la función ingreso la puedo encontrar a partir de esta ecuación de demanda. ¿Sí? Entonces, voy a traerme esto para acá. Ecuación de demanda. Voy a poner acá que me están dando el precio. Me están dando el precio. Voy a poner aquí que eso es precio. Precio. Y tengo que calcular el ingreso. Bueno, en el libro creo que el ingreso lo simbolizan con una R. ¿Una R? Sí. Algunos textos lo simbolizan con la I, pero en el libro aparece con una R. R. ¿Sí? Esto es función ingreso. Entonces el ingreso marginal es la derivada del ingreso. Entonces lo único que cambia acá es que aquí le pongo la comita. Y pues esto ya no va a llamarse función ingreso, sino función ingreso marginal. ¿Sí? Pero, ay, ¿por qué me sube esto por acá? Pero aquí el problema es que
No ¿Cuál es el conozco cuál ingreso, es la función profe? ingreso, ¿cierto? No conozco cuál es la función ingreso. Pero, ojo, ustedes saben que yo les pregunto, ¿a qué le llamamos ingreso? A lo que entra, a lo que digamos yo vendo y lo que entra en ese día a la empresa. Exacto, a ese capital que Son las ingresa, entradas. a esa capital que entra a la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, si usted tiene una tienda y en esa tienda vende panes a 200 los panes. Entonces, ¿el ingreso cuál va a ser? El valor unitario de ese pan, Son ¿cierto? 200. Que son Por 200 la cantidad. por la cantidad de panes que venda, ¿sí? Vendido. Entonces, ¿cómo represento eso en una ecuación? Pues 200 por X, ¿sí? Donde 200 es el valor unitario del pan y X es la cantidad de panes que venda, porque yo pueda que hoy venda 10, como mañana venda 20, entonces la X la puedo cambiar, ¿sí? Entonces, profe. Entonces el ingreso es así, miren. Ah, Vamos a poner esto así. Bueno, entonces el precio unitario, o sea, P por X, 10. ¿sí ven? 10. P por X, pero ya sabemos que la P vale 10, ¿cierto? Sí, señor. Pero antes de eso, esa no la puedo poner ahí. ¿Por qué razón? Porque mire, eso es cuando Que tenga el ingreso deriva. marginal, ¿ve? Ah, O sí. sea que cuando tenga el ingreso marginal es que voy a reemplazar el valor de P por 10, ¿sí? Todavía no tengo el ingreso todavía, ¿sí? Ahora, sigo trabajando sobre esta función ingreso a partir de la función de demanda. Pero ¿cómo voy a trabajarla? Pues ahorita sí utilizo la ecuación de demanda. De la ecuación de demanda lo que voy a hacer es despejar la P. Despejar la P, la voy a resaltar en rojo. Para que eso que me quede me va a generar otra ecuación, obviamente, la voy a poner aquí. Y la multiplicaré con X y eso que salga lo tendré que derivar. Y cuando lo derive, ¿qué va a pasar? Que donde está la P le reemplazaré por 10. Entonces, esto se los voy a dejar de la siguiente manera. Entonces, aquí voy a escribir a partir de la ecuación despejamos P. Así. Entonces, tomo la ecuación de demanda, la traigo para acá, ponerla aquí centrada. Y lo que voy a hacer es despejar la P, ojo, solo la P. Porque es la que no conozco aquí, miren. ¿Sí? Entonces, para despejar, simplemente voy enviando al otro lado, cambiando de signo, ¿no? Entonces, este 0,1x a la 2 está sumando, vean, sumando. O sea que al otro lado, ¿qué va a hacer? Está A restar, entonces restar acá, ¿sí? Con el 700. Esta X que está haciendo aquí, multiplicando. también está sumando, o sea que al otro lado, ¿qué va a hacer también? Restar. También va a restar, entonces la pongo a restar acá. Ahora, ya casi termino de despejar ahí. Este 10, ¿qué está haciendo con la P? Está multiplicando, ¿cierto? Por lo Sí. tanto, este 10 al otro lado, ¿qué va a hacer? Dividir. Dividir. Entonces lo ponemos a dividir acá. Ahora, para que me quede mejor organizado, ese 10 debe dividir a todos los elementos que están ahí. Es decir, que A lo voy a... 700. Ajá, correcto. Entonces vamos a poner mejor así. Aquí divide el 700 a esto, a este también, obviamente. Y pues hago esas divisiones, ¿no?
Aquí me queda 70. Acá pues 0,1 dividido 10, ¿cuánto me queda? Eso lo podemos hacer ahí en la calculadora. Esto queda 0,0, así. 0 Pero entonces ya no sobre 10. dividido Sí. 10. Y este, pues lo puedo dejar así. quedan lo mismo. Listo. Y ya cuando lo tengo así, ahora sí me voy para la función ingreso, como estaba. Miren, la función ingreso estaba así. ¿Y qué hago con la función de ingreso así, sabiendo que P es esto? Bajo ese, la P, el valor de P igual a 70 menos eso lo bajo acá. Exacto. La P Entonces, aquí es donde está X, esta P rojita, pongo todo reemplazo esto. por eso. Pero lo voy a dejar así en paréntesis, ¿cierto? Porque pues esta X está por fuera y está multiplicando. Entonces ahí tengo que hacer esa multiplicación. O sea, esta X va a multiplicar a lo de Multiplico adentro. todo lo de adentro, ¿Mm? Entonces me va a quedar multiplico. así. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. X por 70, pues 70X. X por Por esto, me queda eso mismo, pero a la 3. Y esta X por esta, pues X a la 2. Y listo. Ahora sí tengo la función ingreso. Y como ya tengo la función ingreso, el problema que me está pidiendo, que calcule el ingreso marginal. marginal. O sea que, ¿qué tengo que hacer para calcular el ingreso marginal? Derivar ¿Derivar quién? Esta, ¿cierto? 70X Eso. Derivar eso y después, a X ya se El cambia. precio. entonces cuando ya se tenga derivada la función ingreso, es decir, esta, cuando ya se tenga derivada, lo que siguiente que hay que hacer es, donde está la P, reemplazar el valor por 10. Por 10. ¿Sí? Ah, perdón, donde está la P. Aquí tenemos el ingreso, donde está, venga a ver. Ah, sí, es que esta P la estaba confundiendo con P de precio, pero esta P es P de unidades, ¿vale? Por el cambio que hicimos acá cuando pues derivamos. Entonces, cuando esto valga 10, esa 10 la reemplazamos acá donde está la X, ¿listo? Por X. O sea, quita Correcto, X y se pone 10. correcto. Y ya, ahí terminamos. Pero pues ahí el resto ya les toca a ustedes, ¿no? Derivar esto y reemplazar el valor que corresponde. Listo, este es el taller. Sobre ese taller, muchachos, hacemos entonces la segunda hetero la próxima clase, que no se nos va a olvidar. Próxima clase hacemos la segunda hetero de esto. De ese Bien, taller. correcto. Ahora, lo que quiero mostrar ahora es lo que voy a tener en cuenta cuando ustedes vayan a hacer ya lo del trabajo integrado final, es decir, la segunda parte. Esta primera parte que ustedes ya presentaron, digamos que pues cumplió con lo que se solicitaba, que era simplemente como identificar en dónde está como la aplicación del cálculo diferencial y esta cuestión. Pero ahora sí lo que vamos a hacer ya es lo siguiente para esta segunda parte, que es lo que quiero ver como en la presentación, cuando ya llegue el momento de que ustedes sustenten, ¿sí? Quiero ver lo siguiente. Bueno, esto también lo vamos a reforzar en el otro encuentro, pero quiero ver lo siguiente. Entonces, voy a traer aquí un ejemplo. Ahí todavía están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces voy a traerme este ejemplo, observen. Como a ustedes tienen unas empresas y han venido trabajando con esas empresas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de esas empresas? Yo acá he tomado un ejemplo donde lo que voy a analizar es el costo, la función costo. Pero ustedes también pueden analizar la función, recuerde que hay tres funciones, función costo, función utilidad y función, ¿cuál es la otra? Función ingreso. ¿Sí? Esas tres funciones pueden tomar cualquiera de esas. Y
para ver reflejado el cálculo diferencial, pues lo que hay que hacer simplemente es tomar esas funciones y derivarlas. Si una de esas, ustedes escogen cualquiera, pero una de esas, para que muestren que efectivamente, pues ahí se está viendo reflejada la aplicación del cálculo diferencial. Ahora, ejemplo, yo acá tengo, digamos que detallado una función costo, ¿sí? Una función costo que se los voy a mostrar de manera gráfica para que identifiquen también cómo es que sale, ¿sí? Y he puesto una tabla con unos valores para que ustedes se den cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que, pues cuando se produce cierta cantidad X, de aquí lo he simbolizado con la X, pues cuando no se produce ninguna cantidad siempre va a generar un costo total, ¿cierto? Un costo total. Recordemos que los costos totales, pues se dividen en dos. ¿Cuáles costos? Los costos fijos, ¿cierto? Y los costos variables, ¿sí? ¿Cuáles son esos costos fijos y cuáles son esos costos variables? Los costos fijos, ¿a qué hacen referencia? ¿Qué dicen ustedes? Los que no cambian. Pues por eso llaman costos fijos, ¿no? Porque no cambian. Como por ejemplo, en una empresa, ¿cuáles serían los costos fijos? O un ejemplo de costo fijo. La edificación o el terreno. Ah, el arrendo. Se Eso. paga arrendo, ¿cierto? Y la nómina de los empleados, ¿cierto? Salario. Exacto. Esos son los que llamamos costos fijos, ¿sí? Incluso los servicios públicos, aunque pues ahí puede variar, presentarse algunas variaciones, ¿no? Pero es igual, Sí. eso es un costo que siempre hay que pagar. Así usted produzca o no produzca, ¿usted qué pasa con los servicios? Los tiene que pagar, ¿sí? Ujú. Y lo mismo la nómina, ¿sí? Usted tiene que pagarle a sus empleados. Ahora, esos son los costos fijos. ¿Cuáles son los costos variables? ¿Quién me dice cuáles son los costos variables? Por ejemplo, la venta, digamos, en una empresa, la venta de algún producto que un día puede variar. Eso, Las por ventas. ejemplo, que de pronto usted compró en su inventario, digamos, la misma cantidad de siempre, pero resulta que esa vez en las Ya ventas está se le más cara. incrementaron, ¿cierto? Se le incrementaron las ventas. Entonces, ¿usted qué tuvo que hacer? Comprar más de su inventario. Y ahí que generó un gasto adicional, ¿cierto? Un costo que varió. Y esos son ejemplos de costos variables, ¿sí? Otra cosa, otro costo variable, ¿cuál puede ser? Que tuvo un daño en un equipo de cómputo de su empresa o se le dañó alguna vaina en su empresa y tuvo que pagar una mano de obra adicional, ¿sí? Otro Eso es costo. otro costo variable, ¿sí? Bien, eso es lo que quería como ahí contextualizar. Profe, Sí. o sea que esa tablita nos sirve como para nosotros identificarnos más o menos en la empresa Ajá. sobre qué vamos a derivar ahí en el producto. Exacto, por eso es lo que Profe, quiero que ustedes tomen de ejemplo, ¿sí? ¿Escuchó? otra cosa. En Sí. caso nosotros del grupo, nosotros estamos trabajando en una fundación. ¿Cuáles podríamos nosotros ahí de la fundación para adherir lo que está pidiendo? Pues ustedes tienen que pensar cuál es como el servicio o el objeto social que presta esa fundación. Sí, y derivar Por de ejemplo, ya eso. ustedes ahí hay que ajustar que Costos variables. claro, porque igual le pagan a los empleados que trabajan ahí, ¿no? Mm. ¿Sí? O por O ejemplo, también el cuando ustedes arriendo prestan el del arrendo, local. eso. Entonces, ese Ya. tipo de cosas son las que ustedes pueden ajustar haciendo uso, sí, de ejemplo de esta tabla. ¿Sí? Sí, de ejemplo, Profe, solo digamos, bueno, escogemos que uno nomás, ¿cierto? Sí, claro, uno, porque yo les dije, puede ser costo, puede ser ingreso o puede ser utilidad, cualquiera de las tres. Ahora, listo, eso por un lado, pero hasta ahí todavía no hemos aplicado el cálculo diferencial, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. ¿Cuándo lo no lo vamos hemos a aplicar? escogido. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Si ya tengo el costo para aplicar el cálculo diferencial, ¿qué tengo que hacer? Pues derivar el Derivar. costo, Serio. Ajá. ¿cierto? Y a ese costo derivado, ¿cómo se le llama? Costo marginal, Mm, ¿sí? lo que vimos en la primera asesoría. Entonces, recuerden, siempre que ustedes escuchen la palabra marginal para cada una de esas funciones es porque hay que derivarla. Y cuando ya se habla de eso es porque ya aplica el cálculo diferencial, ¿sí?
Entonces, vamos a ver cómo calculamos el costo marginal para este ejemplo que estoy mostrando acá. ¿Sí? Y he hecho la Ya. tabla aquí simplemente como para que miren lo que sucede con el costo y pues con los diferentes costos que ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, yo les decía, si me paro nomás en esta fila, voy a analizar que si no produzco ninguna unidad, hay unos costos fijos, ¿cierto? Que eso es de 1050. Ujú. Hay unos costos unitarios que le llama uno unitarios porque es, digamos, como aparece aquí la función discriminada. Miren la función discriminada acá. C de X igual a MX más B. Donde esta M es, digamos, lo que le cuesta a usted producir determinado artículo. ¿Sí? Y la X significará entonces la cantidad de artículos que usted produce. ¿Sí? Entonces, si usted no produce, pues el costo unitario va a ser el mismo, pero si usted no produce, entonces ese costo unitario por cero le va a dar ¿qué? Le va a dar cero, ¿no? Pero sí genera unos costos fijos, porque usted vuelvo y digo, tiene que pagar arrendo si usted no produzca. Y estos costos Sí. fijos son los que Es como estamos... una obligación que tienen Exacto. siempre. Esos costos fijos, entonces, miren que lo estoy simbolizando con una B, Ujú. ¿sí? Que van a ser entonces 1050. Por lo tanto, pues los costos totales, ¿cuáles van a ser si usted no produce? Pues 1050, 50. que es el mismo costo fijo, ¿sí? Ahí lo que usted hizo al final fue derivarlos todos, No, todavía no es derivado, Piles, ¿no? todavía no es A ver, derivado. Solo tiene cuadros, o sea, solo identificándolo. tiene. Eso, todo lo estoy contextualizando la tablita como para que ustedes den cuenta cómo trabaja la función costo acá. Ahora, ¿qué pasa cuando ya produzco 10 unidades? Pues 10 unidades por el valor de lo que le vale producir una sola, que es 47, me sale 470, ¿no? Porque pues 470 por 10, ¿cierto? Perdón, 47 por 10, 470. 70. Y a eso le sumo los costos fijos. A eso le sumo los costos fijos, es decir, Son los 10.000 470 más los más 50 10.050, me da esto, miren. 1520. 15.020, Ojo, 10.050 más, 15.20. perdón, 1050 más 470, 1520. 520. Esos serán los costos totales, ¿sí? Y pues así sucesivamente los costos que voy a tener cuando, pues, Dependiendo la cantidad de producida. dependiendo de la cantidad producida, muy bien. Obviamente que se mantiene constante los costos fijos y el valor del costo unitario, ¿sí? Eso sí no cambian, Fernando. Eso no cambia, bien. Ahora, ¿cuál es entonces la función que me permite a mí modelar, dice uno, modelar esta situación? Pues está relacionado con La esto, última. ¿sí? Pero, espera, aquí todo está así. Está relacionado con esto, pero ahí está en términos generales. Es decir, yo quiero ver es la función costo, Marginal. así. Si en términos generales es mx más b, pero ya nos dimos cuenta qué es lo que no cambia, qué es lo que no está cambiando. Los fijos y Los unitarios, ¿no? los unitarios. O sea que aquí, estos son los unitarios, que es 47. Y este dijimos que son los fijos, que no cambian, que es 1050. La B, 10.50. Mire, esta es la función costo para esta situación, ¿sí? Nos dimos cuenta que lo que hay que cambiar siempre, ¿quién es? La X, que es la cantidad producida. Entonces, ahora sí, ¿dónde viene el cálculo diferencial? Cuando derivan. Cuando derivo esto, es decir, y a esa derivada le llamamos ¿qué? La coma. No. ¿Cómo le llamamos a esa derivada? ¿Costo marginal? Marginal. Costo marginal. Esta cosita siempre sube. Costo marginal. ¿Listo? Bien, como ya sabemos entonces que si yo derivo el costo, lo que obtengo es el costo marginal. Y ojo, lo que significa el costo marginal es la variación que hay en el costo cuando se produce una unidad adicional o se dejan de producir alguna unidad adicional. Es decir,
si yo produzco una unidad adicional a lo que siempre estoy acostumbrado a producir, va a haber una variación en el costo. ¿Sí me hago entender? Ustedes están acostumbrados a un inventario que siempre es constante, obviamente por la capacidad que tenga la empresa o el negocio que tengan. Y a ustedes se les da por producir una unidad adicional. ¿Qué va a pasar con el costo? Que va a cambiar, ¿no? Sí. Entonces, a ese cambio se le llama costo marginal. Y en esta situación, ¿cuál es el costo marginal? Pues la derivada de ese 47x más 1050. ¿Cuánto es? Derivada de 47x, ¿cuánto es? 47, 47. Y derivada de 1050, 0. 0, ¿cierto? Entonces miren lo que pasó acá. Este 47 significa la variación que va a haber cada vez que se produzca una unidad adicional en esa situación de ese negocio ideal que se está mostrando ahí. Pero con esto ya que apliqué el cálculo diferencial. Ya ahí aplicó. Ya lo apliqué y no es más lo que hago. ¿Ok? Entonces aquí yo lo que puedo ya la interpretación. Yo aquí puedo decir que el costo marginal significa la variación que se causa en el costo cuando se produce una Unidad unidad adicional. 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 ¿Sí? ¿Que cuánto va a ser? 47. ¿Listo? Eso es lo que... Profe, Sí, o sea que nosotros damos respuesta al subeje y agregamos, digamos, este pequeño ejercicio ahí, digamos. exacto. Y esa agregación que ustedes hacen del ejercicio es lo que van a ustedes a poner en el TIF. En el Inter. Claro. O sea que este punto que estamos viendo aquí lo podemos hacer en el grupo, ¿no es cierto? El Exacto, grupo claro. NE. Correcto, correcto. Ahora, Ah, ¿qué es lo que listo. quiero que agreguen aquí también para que se den cuenta? La gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a graficar Después de esto? realizar eso último que hizo hacer la gráfica, Sí, solo observen cómo hacemos la gráfica. Para hacer la gráfica, yo, bueno, me paro a un ladito de la tabla, no me paro pegado porque a veces me toma los datos y no es lo que quiero. Entonces me paro como a un lado más allá. Y voy a la sección de insertar, en el menú superior, dar insertar. gráficas. Y escojo aquí en gráficos, escojo este de los punticos, el que dice gráfico de dispersión, escojo este. Y con el recuadro en blanco seleccionado, voy acá donde dice seleccionar datos. Y acá le doy a agregar. Me sale esta tablita es para ponerle nombre. Aquí va a ser, el nombre va a ser costos, ¿cómo es? Marginales, No, espérate. Unidades, producidas. Adicionales. todavía no, espérate. Unidades versus los costos, lo que valen las unidades cuando se producen. ¿Quién van a ser los valores de X? Pues las unidades producidas, ¿no? Selecciona esas unidades. ¿Quiénes van a ser los valores para Y? Los costos totales. En este caso, estos. Y aceptar. Y aceptar. Y para trazar, aquí me queda una nube de puntos que va a ser así, porque pues estoy incrementando los costos, ¿no? Esto ahí es como ideal, ¿no? Porque ahí pues no puede ser que siempre vaya a generar costos cada mes, ¿no? Pero entonces, si fuera así, eso quiere decir que la empresa lo que está aumentando son los costos, porque aumenta las unidades todas las veces. Entonces, por eso la línea va a ser como así, como en ascenso. Yo quiero ver la línea de tendencia, no los punticos. Con la gráfica seleccionada y otra vez en la parte superior se me habilita esto que dice diseño. Y acá en la parte superior izquierda dice diseño rápido. Ahí en diseño rápido le doy clic y selecciono este diseño 9. Y Diseño miren lo que 9, pasó, diseño 9. Miren lo que pasó. Miren lo que me salió ahora. ya le quedó más organizado. Pero mire, yo quiero que le echen ojo a la fórmula que está ahí. Ayer, lo que puso usted de las cantidades producidas, 47 más, Eso. O sea, al hacer esta gráfica estoy comprobando la función ¿qué? Función que se hizo acá. costo, ¿cierto? La función costo. ¿Sí? Entonces ustedes muestran la gráfica, pues pueden poner la tabla y pues la derivada de esa función.
Y ya, dense por bien servido que aplicaron el cálculo diferencial. Profe, o sea que aquí en esto falta todavía derivarlo de costo, o ya No, usted porque lo ya dijo, mire la derivada de costo, véala. 47. Ajá. Y la Ah, interpretación, vean. ¿Sí? listo, listo. Eso es lo que ustedes organizan ya en las diapositivas a sustentar y pues en el trabajo, ¿no? En el Sí, trabajo integrado. señor. Sí, señor. Entonces, pues, Y eso es como lo segundo producto. y como segundo producto de paz. Entonces, eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Pues por eso Tenemos socializamos trabajo. lo que hay que hacer ahorita de tarea, porque esto, como se dieron cuenta, pues no es tan complicado esta parte. ¿Qué es lo que es larguito? Pues el taller, ¿sí? Y Ese taller, sí, profesor. el taller, pues hay que estudiarlo porque sobre ahí vamos a hacer la hetero, ¿sí? Entonces, la Ujú. recomendación es que pues se pongan a desarrollar el taller, Profe, estudien ¿y lo que cómo va a ser la hetero la hetero vamos a sacar 3 ejercicios, 3 problemas de ahí? ese día, ¿sí? De ahí Y pueden se va ser a hacer, similares, pero pueden ser Usted nos parecidos. manda un link así como la vez así como la pasada. vez No, pasada, por vamos a tiempo. cambiarlo porque de pronto pasa lo mismo de la vez pasada, que algunos no lo pudieron cargar, que otros se complicaron la vida, entonces puede Pero, o que, sea, pero usted sí nos va a dar los 3 sí, ejercicios y nos claro, envía para resolver. claro, puede que ese día nos conectemos, yo los comparta en la grabación, en la conferencia, ¿cierto? Ustedes tienen el tiempo yo les doy que como 1 hora porque pues es el domingo el Sí, que profe. tenemos y tenemos un bloque Sí. grande, ¿no? Entonces, en 1 hora Uy, podemos salir de esos 3 ejercicios para en la siguiente hora reforzar lo del producto a entregar y sustentar, Ah, sí, ¿sí? perfecto. Entonces, prepararse con ese taller, muchachos, porque ahí yo voy a hacer la hetero, no es más. Profe, usted ahorita nos sube esta clase. Ah, sí, yo ahorita genero la grabación y la subo en el foro, ojo, en el foro del segundo esta tabla, profe, ¿usted la sube? Sí, profe. también Pues se las ahí está la comparto. clase. Pues yo las comparto en la tabla, este archivo Excel se los comparto en material Material didáctico didáctico. y la grabación en el foro del segundo momento. Bueno, señor. Recuerden ir respondiendo ese subeje, ¿no? Sí, señor. Listo, muchachos, pues eso es todo por hoy. Bueno, pero lo más grande es el taller. Profe, una cosita. ¿Sí? Por ejemplo, esta tabla yo, digamos, la puedo utilizar también para hacer esto que usted hizo ahí, ¿cierto? Sí, claro. Pero con mi información de la empresa. Exactamente, correcto. Cambia los valores nomás. Entonces, listo, muchachos, no es más. No, ¿Me chao. firmaron Bueno, asistencia? profe. ¿Fueron Sí, firmaron? señor. Sí, Listo, chicos. señor. Entonces, Sí, todo por hoy. señor. Gracias. Chao. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias.